Imagina vivir cada día como un sirviente invisible, encadenado no por grilletes físicos, sino por expectativas, las de los demás y las tuyas propias, cumpliendo compromisos que no te inspiran, aceptando invitaciones que agotan tu energía, respondiendo sí cuando todo dentro de ti grita no. ¿Y por qué? ¿Para evitar conflictos? ¿Para mantener una imagen? ¿O porque crees que al ceder estás siendo una buena persona? La verdad es brutal. Cada vez que dices sí a lo que no quieres, dices no a tu propia libertad. Cedes 1 centímetro de tu alma para encajar en el molde que otros diseñaron. Y lo peor, la mayoría no se da cuenta. Viven como si fueran libres, pero siguen las órdenes invisibles de las expectativas ajenas, movidos por obligaciones que nunca cuestionaron. Esa prisión no tiene muros, pero es real. Y lo que la sostiene es tu cobardía para establecer límites, porque decir no requiere coraje. Requiere saber lo que quieres, lo que no quieres, y ser capaz de aceptar las consecuencias de incomodar a quien esperaba obediencia. El problema es que la mayoría de las personas no está preparada para desagradar. Fueron programadas desde temprano para buscar aprobación, para evitar decepcionar, para cambiarse a sí mismas para encajar. Pero esa programación tiene un costo, y ese costo es tu libertad. ¿Quieres ser libre? Entonces entiende esto. La libertad no nace cuando todo está bajo control. Empieza cuando dejas de vivir según los deseos de otros y comienza a confrontar la dinámica invisible que gobierna tu vida. Y en eso, nadie fue más cruelmente honesto que Arthur Schopenhauer. Él rompió la ilusión del libre albedrío, mostró que somos esclavos de la voluntad, una fuerza ciega, irracional e incansable que nos mueve sin pedir permiso. Pero el secreto está justamente ahí. Si no entiendes qué es esa voluntad que te controla, jamás podrás liberarte de ella. Schopenhauer no vino para agradar, vino para exponer. Y lo que nos enseña es que mientras no aprendas a decir no, no a los otros, sino principalmente a tu propia voluntad impulsiva, necesitada y siempre buscando aprobación, seguirás encadenado. La libertad real exige resistencia interna. Decir no con firmeza es el primer acto de autodeterminación. Y por eso hoy vamos a explorar a fondo el concepto de voluntad en Schopenhauer. Porque sin entender qué es realmente lo que nos mueve, seguiremos siendo manipulados. No por tiranos, sino por las propias ilusiones que llamamos deseo. Schopenhauer veía la realidad con una lucidez que incomoda. Para él, no estamos guiados por elecciones racionales ni por una moral elevada. Somos, en esencia, siervos de una fuerza ciega, irracional e interminable: la voluntad. Esa voluntad, según él, es la esencia de todo lo que vive. No piensa, no planea, no descansa. Solo quiere y quiere sin fin. Es ella la que nos mueve, la que nos impulsa a desear, a conquistar, a huir del dolor y a buscar placeres momentáneos. ¿Te suena familiar? Es porque esa voluntad está ahí, dentro de ti, ahora mismo. Pero aquí está el golpe fatal. Nunca se satisface. ¿Crees que lo que quieres en este momento te va a completar? Un mejor trabajo, una relación ideal, más dinero, más reconocimiento, más placeres. Pero cuando consigues esas cosas, ¿qué pasa? Un breve alivio y luego el mismo vacío de antes. Y entonces, todo comienza de nuevo. El próximo deseo, el próximo objetivo, el próximo, si logro esto, entonces sí seré feliz. Este ciclo eterno no es coincidencia. Es la estructura misma de la existencia trazada por la voluntad. Schopenhauer fue claro. La vida, guiada por esta voluntad incesante, es sufrimiento. Porque querer eternamente es vivir en carencia eterna. Y vivir para ello es ser esclavo. La prisión, entonces, no es el mundo. Es tu impulso que nunca se detiene. Y si no aprendes a enfrentarlo,
Si no desarrollas una fuerza interna para decir no a esa ansia desenfrenada, serás manipulado todo el tiempo. No solo por estímulos externos como redes sociales, patrones sociales o expectativas familiares, sino, peor aún, por tus propios impulsos inconscientes. Porque, mira bien, no son los demás quienes más te aprisionan. Eres tú mismo cuando vives como siervo de la voluntad. Quieres agradar a tu familia, entonces dices sí a algo que odias. Quieres evitar el malestar, entonces aceptas lo insoportable. Quieres reconocimiento, por eso violas tus propios límites para corresponder. Todo eso parece inocente en la superficie, incluso parece noble. Pero Schopenhauer revela la verdad detrás de esa condescendencia. Cada acto de sumisión es, en realidad, un ladrillo más en el muro de tu prisión interior. No impones límites porque estás controlado. Y estás controlado porque no entiendes que el impulso de agradar, de evitar el dolor, de acumular placer, todo proviene de la misma fuente ciega, la voluntad. Por eso, el verdadero poder está en resistir esa fuerza, en frenar el impulso, en soportar el malestar. Porque la libertad, en la filosofía de Schopenhauer, no es hacer lo que se quiere, sino ser capaz de no hacer lo que se quiere, cuando el querer es irracional, autodestructivo y esclavizante. La libertad es negar aquello que parece más tú, es decir, no, cuando todo dentro de ti dice sí, por miedo. Y aquí está el punto central. Mientras huyas del enfrentamiento con tu propia voluntad, continuarás incapaz de establecer límites. Seguirás diciendo sí a todo y a todos, esperando que algún día alguien respete tu alma. Pero ¿cómo la respetarán si ni tú mismo la pones en primer lugar? El problema de tu vida no es falta de conocimiento, ni falta de tiempo, ni falta de oportunidades. El problema es uno: no dominas tu voluntad. Y por eso vives un guión que no escribiste, interpretando un personaje que ni te gusta. La filosofía de Schopenhauer es el espejo que necesitas mirar. Cruel, pero liberador. Solo cuando entiendas esta dinámica profunda, que la libertad comienza donde termina la sumisión a los impulsos, estarás listo para tomar el control. El próximo paso es ver cómo esta esclavitud de la voluntad se traduce en cada decisión de tu día a día. Cómo se infiltra sutilmente en la forma en que actúas, respondes y cedes. Y cómo, sin darte cuenta, la alimentas todos los días. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. ¿Quieres saber por qué siempre estás cansado, siempre decepcionado, siempre con la sensación de cargar el peso del mundo sobre tus hombros? La respuesta es simple y devastadora. No sabes decir no. Y no me refiero a ese no grosero, impulsivo, dicho solo por enojo. Hablo del no firme, consciente, dicho con claridad y convicción, incluso cuando todo tu cuerpo tiembla de miedo. Porque ese miedo, el de ser rechazado, el de frustrar expectativas, el de ser visto como egoísta, es lo que te mantiene encadenado. Cada vez que retrocedes ante ese miedo, estás vendiendo un pedazo de tu libertad por una ilusión de aceptación. Tienes esta fantasía de que ser querido por todos es sinónimo de valor, de éxito emocional. Entonces, te moldeas, te aprietas, te encajas. Aceptas invitaciones que detestas, cargas problemas que no son tuyos, soportas comportamientos abusivos disfrazados de cariño. Y lo más perverso, aún te culpas por no estar feliz con eso, porque aprendiste que decir sí es el camino de la bondad, cuando en realidad es el camino de la servidumbre. Si ese sí nace del miedo y no de la elección, y así te vas agotando, te quedas emocionalmente en deuda, sofocado en tus propias concesiones. Para agradar a los demás, desaprendes a agradarte a ti mismo. La culpa, ese parásito emocional, se pega a cada intento de poner límites. Piensas en decir que no, sientes que necesitas protegerte,
pero una voz dentro de ti, la del niño que buscaba aprobación, del adolescente que odiaba estar fuera, del adulto condicionado a no molestar, sofoca esa voluntad con un recordatorio. Si dices no, pueden olvidarte, pueden odiarte, pueden dejarte. Y movido por ese miedo ancestral, cedes una vez más. Pero cada concesión forzada es una traición interna, y el alma cobra caro por ser ignorada. Esta dinámica crea un ciclo vicioso. No pones límites, te sobrecargas, acumulas frustración, explotas en rabia reprimida o colapsas en silencio. Y en cada nuevo episodio, te sientes más impotente, más sumiso, más prisionero. Pierdes el respeto de los demás y lo más importante, el respeto por ti mismo. Porque quien no tiene el coraje de protegerse, no inspira confianza. Y la manipulación emocional entra en ese terreno fértil. Las personas que viven para agradar son blancos fáciles para chantajistas, narcisistas y dominadores emocionales. Porque quien teme decir no, se convierte en un títere en manos ajenas. Schopenhauer ya decía que somos esclavos de la voluntad. Y aquí está ella, otra vez, operando con crueldad. Tu voluntad ciega de ser aceptado, tu sed de aprobación, tu fantasía de control sobre lo que otros sienten por ti. Esto te lleva al autoabandono diario. No limpias tu propia sangre porque estás ocupado cosiendo heridas que otros ni siquiera reconocen. Te encierras en lazos que te asfixian desde hace años y todavía te preguntas por qué eres infeliz, como si fuera culpa del mundo. Ahora entiende esto. Si quieres vivir libre, necesitas aprender a hacer lo que duele en el corto plazo para cosechar lo que libera en el largo. Aprender a decir no no es ser duro con los demás. Es ser justo contigo mismo. Es reconocer que no es posible vivir bien agradando a todos, que el precio de la verdadera autonomía es el coraje de soportar miradas de desaprobación, la renuncia a vínculos frágiles construidos sobre sumisión y el fin de la ilusión de que ser amado depende de nunca desagradar. La conexión entre esta realidad psicológica y la filosofía de Schopenhauer es directa. La voluntad ciega que te guía es la misma que te ata a la necesidad de agradar. Mientras no uses tu razón para enfrentar ese engranaje, seguirás siendo esclavo. Pero si tienes el coraje de enfrentar tus propios impulsos, comienzas a construir algo nuevo. Una estructura interna sólida, basada en autodeterminación, no en aprobación. Y para eso sirven las técnicas que verás a continuación. No son mágicas, son armas, herramientas para que recuperes el control de tu vida. Prepárate, porque lo que viene ahora es práctica dura, pero absolutamente necesaria. Basta de hundirte en concesiones. Es hora de levantarte del suelo y decir, con plena autoridad, no. Ya entendiste que estás atrapado porque no sabes decir no. Ahora es momento de hacer algo al respecto. Y no hay excusas, porque sí, existe un camino. Decir no no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se puede entrenar. Y como toda habilidad, empieza con técnica, disciplina y práctica. No hay magia ni atajos. Es un proceso de reprogramación mental y conductual. Y eso se llama asertividad. La asertividad no es arrogancia. Tampoco es pasividad. Es el punto brutal de equilibrio entre respetarte a ti mismo y respetar a los demás. Dicen que ser asertivo es decir la verdad con firmeza y empatía. Pero más que eso, es reconocer que tu voluntad ética y consciente tiene peso, tiene lugar y debe ser escuchada. Aunque incomode, aunque choque, aunque silencie la sala. Decir no de manera asertiva es posicionarte en el mundo como alguien que realmente existe. Y para eso, el entrenamiento comienza con la comunicación. La primera regla, no te justifiques demasiado. El error más común de quien intenta poner límites es dar muchas explicaciones. Cuando te pierdes en excusas, transmites inseguridad. Ejemplo práctico, alguien te invita a algo que no quieres.
El patrón sería, me encantaría, pero sabes, esta semana está difícil, tal vez en otra ocasión. Incorrecto, no tienes que retorcerte para rechazar. Di, gracias por la invitación, pero en este momento no puedo. Corto, claro, firme. Y si insisten, reafirma. Entiendo que esto pueda molestarte, pero mi decisión está tomada. ¿Duele? Sí. Pero el dolor de la firmeza es infinitamente menor que la agonía de la sumisión prolongada. Segunda regla, postura corporal. El cuerpo habla antes que tú. Hombros encorvados, mirada esquiva, voz débil. Todo eso delata miedo e invita a que te presionen. Entrena para mirar a los ojos, mantener el mentón en alto, dejar los brazos relajados pero firmes. No necesitas parecer agresivo, solo inquebrantable. Tercera regla, usa frases escudo. Son aquellas que te protegen de invasiones emocionales sin ponerte en confrontación directa. Ejemplos, prefiero no. Eso no funciona para mí. Agradezco, pero no puedo aceptar. Esta decisión me parece más alineada con lo que necesito ahora. No hay ataque aquí, pero sí claridad. Te van a probar, siempre. Los manipuladores odian las respuestas directas, porque viven del caos. Cuando hablas con nitidez, rompes su juego. Ahora, ejercicios prácticos. Primero, diario de asertividad. Cada día anota una situación en que cediste contra tu voluntad. Luego, reescribe cómo habrías reaccionado de forma asertiva. Esto reprograma tu cerebro para futuras respuestas. Segundo ejercicio, ensayo frente al espejo. Simula conversaciones incómodas en voz alta. Habla fuerte, repite, corrige, hasta que suene natural. Tercer ejercicio, el micro no. Comienza rechazando pequeñas cosas del día a día, como un favor fuera de tiempo o un evento social al que no quieras ir. Cada no bien colocado fortalece tu estructura interna. Estas prácticas pueden parecer simples, pero son herramientas quirúrgicas contra años de condicionamiento a la obediencia ciega. Y todo esto se conecta con lo que enseñaba Schopenhauer. No serás libre mientras seas gobernado por la voluntad. La voluntad grita por aceptación inmediata, por comodidad, por evitar conflictos. Decir no es actuar en contra de ella. Es reprimir el impulso destructivo de la sumisión, y eso es filosofía aplicada a profundidad. Porque cada vez que dices no con conciencia, no es solo una respuesta, es una declaración de independencia. Y más, la práctica constante genera respeto. La gente percibe cuando tienes claridad sobre tus límites, y quien se impone con firmeza se protege de la humillación. Empieza pequeño, tropieza, aprende, refuerza. Llegará el momento en que el no salga de ti como un manifiesto, seco, sereno, innegociable. Y eso es exactamente lo que desbloquea tu fuerza. Pero atención, el camino de la asertividad también despierta fantasmas poderosos. Culpa, miedo, soledad, vendrán. Porque poner límites toca heridas profundas. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo lidiar con el torbellino emocional que cada no libera? Porque lo más difícil que decirlo es sostenerlo. Si quieres libertad verdadera, necesitas mirar a los ojos esas emociones y vencerlas. Tú impusiste un límite, dijiste no. Hiciste lo que necesitabas, pero ahora llega el veneno invisible, la culpa. Una angustia silenciosa comienza a corroer tu interior. Te preguntas si fuiste demasiado duro, si lastimaste a alguien, si estás siendo egoísta. Y en ese momento, cientos de personas retroceden, deshacen el límite que pusieron, piden perdón por algo que tenían todo el derecho a hacer. ¿El resultado? Regresan a la prisión que estaban empezando a dejar. Esto es lo que hace la culpa. No es solo una emoción, es un mecanismo de contención, un collar psicológico que te mantiene condicionado al papel de quien complace, aunque eso arruine tu integridad. Pero entiende algo, vas a sentir culpa. Es inevitable, porque te entrenaron para eso desde la infancia. Cada vez que elegías a ti mismo en lugar del otro,
Escuchabas que eras malcriado, insensible o egoísta. Aprendiste que ceder es virtud, que ponerte al último lugar es nobleza y que cuidarte a ti mismo es un pecado moral. Esta programación emocional no desaparece de la noche a la mañana, y mientras más entrenas en decir no, más esa culpa intentará jalarte de regreso a lo familiar, el autoabandono. La pregunta correcta no es cómo evitar la culpa, sino cómo mantenerse firme a pesar de ella. Aquí entra la enseñanza de Schopenhauer. La voluntad, esa fuerza bruta que impulsa nuestros deseos y miedos, solo se debilita con la razón y la disciplina. Necesitas racionalizar este sentimiento. Entender que sentir culpa no significa estar equivocado. Es solo un reflejo condicionado de una estructura emocional disfuncional. Responder a la culpa con razón es como ponerle un bozal a un perro feroz. Él aún ladra, aún intenta morder, pero tú lo mantienes bajo control. La primera técnica es la autocompasión. Pero atención, autocompasión no es excusa para la debilidad, es combustible para retomar la fuerza. En vez de castigarte por sentir culpa o ansiedad, necesitas reconocer: estoy aprendiendo algo nuevo, estoy rompiendo patrones antiguos, es natural sentir incomodidad. Trátate como tratarías a un niño que aprende a caminar y se cayó, con firmeza, pero con cuidado. La culpa es solo el tropiezo. El error sería detenerse. Segunda técnica, nombrar las emociones. Escribe lo que sientes, literalmente. Cuando pongas un límite y la ansiedad llegue con fuerza, ve al papel. Escribe: siento miedo de ser rechazado. Siento culpa por interrumpir algo. Siento aflicción por desagradar. Ese acto simple de nombrar reduce la intensidad emocional. La emoción sin nombre tiene poder. La emoción que se nombra pierde fuerza. Tercera técnica, el filtro de la identidad. Pregúntate: ¿qué tipo de persona quiero ser en 5 años? ¿Una persona libre, fuerte, auténtica? ¿O alguien que aún vive esclava de la aprobación ajena? Usa esta pregunta como filtro. Decir no hoy duele, pero fortalece a la persona que quieres ser. Evitar la incomodidad ahora solo aplaza el crecimiento. Guilherme de Ockham ya decía: la mejor explicación es la más sencilla. Si imponer límites duele hoy, pero es lo que te libera en el futuro, entonces la elección es obvia. Si realmente quieres cambiar. Y por último, la técnica de la resiliencia práctica. Planea tu respuesta emocional antes de decir no. Anticipa qué podrás sentir y cómo lo manejarás. Por ejemplo, si rechazo ese favor, es probable que después sienta culpa. Cuando eso pase, saldré a caminar, respiraré, recordaré los motivos de mi decisión y reafirmaré el límite mentalmente. La diferencia entre quien cambia y quien se rinde está en la preparación para el impacto. Quien se anticipa sufre menos. La culpa no desaparecerá pronto, tampoco la ansiedad. Pero con cada no firme, con cada vez que sostienes tu decisión, aunque el corazón te tiemble, una capa de tu vieja identidad empieza a caer y una nueva emerge. La de alguien que no vive rehén de lo que piensen los demás, sino guiado por un respeto innegociable hacia sí mismo. Ese es el punto. No se trata de eliminar la incomodidad, se trata de atravesarla sin retroceder. La libertad está al otro lado. Ahora que aprendiste a enfrentar ese terreno emocional traicionero, es hora de cosechar sus frutos. En el siguiente paso descubrirás los beneficios duraderos de crear límites reales. Muros mentales que protegen tu valor, tu energía, tu dignidad, y que finalmente te colocan en el centro de tu propia vida. La verdad es simple. Quien sabe decir no con firmeza, vive una experiencia del mundo que la mayoría nunca conocerá: la libertad real. Y cuando comienzas a practicar la autodeterminación, no como un discurso bonito, sino como una elección diaria, algo profundo empieza a cambiar dentro de ti. Duermes mejor, respiras mejor,
Las decisiones pesan menos, porque ahora tú eres el autor de ellas. La ansiedad social, esa sensación de estar siempre agradando, se disuelve poco a poco, como niebla al sol. Y lo que se revela detrás de todo esto es algo raro: tu identidad auténtica. Los beneficios de imponer límites no son solo emocionales, son estructurales. Reconstruyen los cimientos de tu vida. Pasas a ocupar tu lugar en el mundo con dignidad, en lugar de ser una sombra orbitando los deseos ajenos. La salud mental mejora porque abandonas el papel de saco de golpes emocional. Ya no absorbes las exigencias, chantajes y culpas que otros te lanzan como proyectiles, porque ahora hay un escudo, el límite. Es ahí donde todo comienza a transformarse, especialmente en las relaciones. Porque las relaciones verdaderas solo existen cuando ambas partes se respetan. Cuando tienes el valor de decir no, educas al otro, enseñas hasta dónde pueden llegar, qué está permitido y qué no. Y quien permanece a tu lado, incluso después de eso, está allí por elección, no por manipulación. Está porque hay admiración, no conveniencia. Lo contrario, seguro ya lo viviste. Relaciones basadas en concesiones forzadas, donde te deshaces un poco cada día para mantener la paz. Eso no es paz, es rendición disfrazada. Schopenhauer ya decía que la libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la posibilidad de elegir a pesar de ellos. Y eso es exactamente lo que conquistas al asumir el poder de imponer límites. Dejas de ser un objeto a la deriva, arrastrado por las voluntades ajenas, y te conviertes en sujeto de tu propia existencia. La autodeterminación no es solo una ventaja psicológica, es un principio filosófico. Es la negativa activa a vivir como esclavo invisible. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Con el tiempo, el no deja de sonar como un arma y se vuelve un gesto de madurez. Porque cuando eres capaz de negar con serenidad, es señal de que encontraste algo mucho más grande que la aceptación. Encontraste integridad. Ya no necesitas la aprobación compulsiva de otros para saber quién eres. Ya no negocias tu energía para sentirte incluido. Simplemente eres. La vida toma otro ritmo. Ya no corres tratando de resolver dramas de otros que no son tuyos. Haces menos promesas. Te comprometes solo con lo que te representa. Y en eso nace espacio, espacio creativo, espacio emocional, espacio de vida. El silencio se vuelve más cómodo. Las invitaciones pasan a ser opciones reales, no trampas disfrazadas de cortesía. Tu existencia se simplifica porque se centra en lo genuino, en lo que te fortalece, en lo que te libera. Y no pienses que esto es un destino final. Es un viaje, largo, a veces solitario, pero profundamente transformador. Cada no bien colocado es un ladrillo en ese camino. Cada límite respetado es una victoria íntima. Comienzas a entender que ser libre no es hacer lo que quieras, sino no hacer lo que no quieras. Y eso es revolucionario, porque nadie puede liberarte por ti. Solo tú puedes, y comienza aquí, con el valor de elegirte a ti mismo en un mundo que exige que te sacrifiques todo el tiempo. Estamos llegando al final, pero lo que has aprendido hasta aquí es solo el principio. Ahora que entiendes el poder de decir no, la responsabilidad es tuya. ¿Vas a volver al papel de espectador de tu propia vida? ¿O vas a asumir el protagonismo y dejar de ceder tu alma a cambio de migajas emocionales? La decisión es tuya. Porque la libertad, al fin y al cabo, es eso, un acto de voluntad radical. Y solo quien tiene límites tiene poder. Mira tu vida con brutal honestidad. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando tu alma gritaba no? ¿Cuántas veces te traicionaste para mantener las apariencias, preservar relaciones frágiles o evitar conflictos inútiles? Cada una de esas concesiones, por más pequeñas que parecieran, fue una erosión de tu poder. Y mientras no seas capaz de decir no con claridad, sin culpa y sin remordimientos, seguirás siendo un prisionero.
no de otros, sino de ti mismo. Esa es la verdad que Schopenhauer nos lanza como un golpe seco. La libertad no es algo que el mundo te da. La libertad nace cuando conquistas el dominio de tu propia voluntad, y ese dominio comienza en la renuncia, no a lo que quieres, sino a la idea de que tienes que ser todo para todos. Cuando aprendes a poner límites, la autodeterminación se convierte en una práctica viva. Dejas de ser moldeado por presiones externas y empiezas a esculpir tu carácter con tus propias manos. Entonces, dime, ¿cuáles son los no que estás posponiendo? ¿Qué compromisos asumes y odias? ¿Qué conversaciones evitas por miedo a desagradar? ¿En qué relaciones permaneces a costa de ti mismo? Si te detuvieras ahora y hicieras solo una cosa, dijeras ese único no que tienes atorado hace años, ¿cuánto cambiaría tu vida? Reflexiona, escribe, declara. Deja en los comentarios cuál no aún no has logrado decir. O comparte qué no ya dijiste y cómo eso te transformó. Puede ser incómodo, pero ese es el primer paso real hacia la liberación. Y no pienses que es el final del camino. Este viaje apenas comienza. Si sentiste el impacto de este mensaje, entonces necesitas continuar. Nuestro próximo video profundiza aún más en esta ruta de reconstrucción mental, en cómo desmontar los condicionamientos que sabotean tu identidad, y va más allá de la culpa, más allá del miedo, hasta llegar a la raíz de la libertad. Haz clic ahora, sigue esta transformación. Porque mientras callas, el mundo decide por ti. Pero cuando tu voz se vuelve innegociable, el mundo finalmente empieza a escuchar.